RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en amplitud modulada a este show radial que se llama Librería Sónica, Literatura para untar. Como todos los domingos les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Entrevista en Librería Sónica. Está con nosotros en el estudio de Radio Caracas Radio y en Librería Sónica el señor Juan Carlos Sosa Aspurua, escritor venezolano, quien acaba de publicar su novela Cicatriz. Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, Jason. Y bienvenida una vez más a nuestra amiga María Elena Rodríguez, de Editorial Planeta. Bienvenida, María Elena. Gracias, buenas tardes. Nos costó tenerte, pero aquí te tenemos nuevamente. Pero yo sé que tú eres una mujer muy ocupada. Pero siempre es un placer tenerla aquí porque además es una excelente editora y promotora de sus autores. No solamente eso, sino que la Editorial Planeta se ha caracterizado por una serie de publicaciones de lujo, de buena literatura. Y del apoyo al autor nacional, cosa que nosotros desde Librería Sónica agradecemos y apoyamos. Cosa, como dice un amigo nuestro, cosa que se agradece. Exacto. A ver, Juan Carlos, cuéntanos para entrar de una vez en materia de Cicatriz. ¿Cuándo y por qué nace Cicatriz? ¿Cómo nace la novela? Bueno, la novela nace de una forma bastante espontánea. Un día simplemente me senté con la intención de escribir algo que de alguna forma lograse retratar el mundo que estamos viviendo, ¿no? No solamente en Venezuela, sino a nivel planetario, a nivel internacional. Entonces se me ocurrió escribir el tema del poder tras el poder, pero en paralelo, analizando ese asunto del poder, pues evidentemente llegué a la conclusión de que era fundamental entonces hablar del tema de la libertad y del tema de cierta forma de cómo todos los seres humanos estamos en un constante debatir existencial para tratar de ser mejores personas, ¿no? Y que algunos de nosotros lo logramos, otros en cambio no lo logran, o el decir lo logramos suena un poco quizá temerario, porque la verdad es que pienso que esto es una cuestión de toda una vida, en donde uno efectivamente está luchando contra lo que algunos llaman pues los fantasmas. De alguna manera esos fantasmas generan traumas, ¿no? Generan ciertas circunstancias que marcan la vida, como decía antes, para bien o para mal. Entonces el nombre Cicatriz tiene que ver con eso, tiene que ver con que esas situaciones existenciales que en un momento determinado pueden ser muy intensas y pueden marcar nuestra vida a partir de ese momento, puede conllevar también a psicopatologías bastante graves, o sea, pueden llevar a ciertas personas a caer en un mundo de perversión, un mundo oscuro, un submundo, si se quiere, un mundo subterráneo. Claro. Entonces, el libro habla de esas dos cosas, del poder tras el poder y de las cicatrices, ¿no? Un poco eso que tú acabas de mencionar ahora, Juan Carlos, la psicopatología de los personajes fue algo que particularmente también a mí como lectora me llamó mucho la atención, porque los personajes están sólidamente construidos sobre estas características patológicas de unas personalidades muy marcadas por traumas que no lograron superar, y particularmente uno de ellos que luego se trastoca y se transmuta en otra personalidad. Vive toda su vida urdiendo desde la adolescencia una venganza que gracias a estos hilos del poder que tú retratas puede llevar a cabo. Así es. Y es interesante lo de las cicatrices. Voy a citar el propio libro. En el capítulo 24 hay un fragmento que dice lo siguiente, abro comillas: ¿a qué te refieres con eso de la cicatriz? Todas las personas tenemos una. En algún momento de nuestras vidas, alguien o algo nos produjo un sufrimiento insoportable, un dolor que nos marcó para siempre. Pensamos que jamás lo superaríamos, pero en algún momento comenzamos a ver la luz. Nos levantamos un día con ganas de enfrentar la vida, pero no es más que una ilusión. La herida se secó.
pero en su lugar quedó la cicatriz. Es una marca que determina la mayoría de nuestras acciones. Usualmente se manifiesta a través de mecanismos inconscientes. Es una brújula invisible que orienta en la escogencia de relaciones personales, profesionales, vestimentas, manierismos, viajes y reacciones. La cicatriz es el móvil que con frecuencia lleva el autosaboteo. Descubre la cicatriz de una persona y hallarás la clave de su vida, un tesoro. Encontrarás algo que te dará poder, la posibilidad de penetrar lo más auténtico y arraigado de su ser. Fin de la cita. Bueno, me robaste la cita, ¿viste? O sea, que tenemos la lectura bien afinada, porque justamente esa mención la hice precisamente en una brevísima reseña que hiciera de la novela. Yo no le voy a preguntar a Juan Carlos si tiene cicatriz, porque yo creo que todos tenemos cicatrices, pero le voy a preguntar a María Elena si el proceso de edición del libro te dejó cicatrices. Sí, me dejó una cicatriz. Ajá. Sí, ¿Cómo estuvo ese proceso? Varias. Afortunadamente, porque sí. Bueno, primero buenas tardes a los escuchas del programa, que creo que cada día es un programa que ha crecido más en audiencia y en prestigio. Ay, gracias. Porque además hay que reconocer que es uno de los pocos espacios que hay en la radio venezolana dedicada Viniendo a la de ti es literatura, un piropo, déjame libros. decirte, porque además nos estamos escuchando ya en 6 estados, aparte de la Gran Caracas. Bueno, ya tenemos la cuarta parte cubierta, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, piropazo. Así es. ¿Cómo fue la experiencia de publicar la novela Cicatriz de Juan Carlos? Fue una experiencia laboriosa. Está siendo, porque es que yo creo que el papel del editor no termina, o el trabajo del editor no termina solamente cuando sale el libro. Digamos, ahí comienza quizá lo más duro, ¿no? Que es hacer que ese producto que costó tanto elaborarlo, producirlo, bueno, al autor primero, luego el trabajo del Correcto. autor con el editor. Hay libros que salen mucho más fáciles que otros, ¿no? Otros libros son libros muy trabajados. Yo diría que Cicatriz es un libro donde se ha trabajado, bueno, primero el trabajo del autor, luego de haber sacado, digamos, de adentro todo lo que él tenía que sacar, comenzó ese proceso de depuración en el que hay que reconocer que la verdad Juan Carlos ha sido un excelente autor en el sentido Qué bueno. Se ha dejado. que escucha en otras veces ha sido muy firme, muy inflexible, cosa que a mí también me agrada, porque a ti te tienen que convencer, ¿no? Cuando te convencen, bueno, ya te convenciste. Y él te ¿no? convenció, sin duda alguna. De muchas cosas. Sí. Bueno, y yo estaba pensando, después que concluí de leer Cicatriz, yo no había leído la solapa que tiene la contraportada del libro, pero después que yo termino de leerlo y leo la información, es que me digo a mí mismo, claro, es que la única manera de escribir una novela como Cicatriz, hay que tener el background y el currículum que tiene Juan Carlos, que voy a leer nada más una cuarta parte, porque si no, no tenemos que llevar todo un negro, y no es justo, ¿no? No voy a decir el año de nacimiento, porque no estilo eso, pero Juan Carlos Sosa Aspurua, graduado en leyes por la Universidad Católica Andrés Bello y por Harvard Law School, a un adolescente fundó la revista Interés, ha sido columnista de los diarios El Nacional y Tal Cual, desde hace 10 años es columnista del Universal, fundador y editor en jefe de la revista Petróleo YD, grupo del cual es presidente. No voy a seguir porque realmente es extenso e impresionante. ¿Cómo te sientes con tu primer trabajo publicado, Juan Carlos? Es un resumen del currículum. Eso es un mini resumen, por eso yo digo, no podemos leerlo todo porque sería llevarnos todo un negro Pero además completo. tú lo sientes en la lectura. Pues les cuento a los amigos de Librería Sónica que hay algunos espacios donde hay argumentaciones legales y uno siente, a pesar que está el lenguaje hecho de manera que pueda comunicar, para que las personas que no estamos duchas en el área lo entendamos, que sea muy accesible. Se siente que detrás de eso hay una persona que maneja la terminología con mucha propiedad ese y lenguaje. Me atrevo a decir, ya yéndome lo más banal, me atrevo a decir que maneja muy bien la figura femenina, porque las mujeres que salen aquí, muchas de ellas son despampanantes, sin quitarle mérito también a los chicos que están aquí. Son hombres que yo pienso que cualquier mujer desearía. Son personas, caramba, súper preparadas, con unos currículums formidables, hablan idiomas, en fin. Tenemos una serie de personajes muy, muy bien trabajados. ¿Cómo llegaste a la idea de tener esos personajes, como por ejemplo una Miranda o por ejemplo Sergei? No, ¿cómo se le ocurrió Delfina? Delfina. ¿Cómo se te ocurrió eso, Juan Carlos? Bueno, la verdad es que son personajes que
que yo creo que de alguna manera representan tipologías que uno tiene la oportunidad de conocer en la vida real, no con cierta frecuencia, pero en definitiva de una manera bastante común. Evidentemente hay personajes más oscuros, mucho más turbios, ¿no? Donde a lo mejor se caricaturiza en el sentido de llevar al extremo la inseguridad humana, digamos, la fractura que puede haber entre lo que es un ser y lo que quiere ser ese ser. Es decir, es el constante rechazo de la persona tal como es y la búsqueda de un ser imposible. Entonces, eso evidentemente la novela genera una fractura en personajes que tienen ese problema y evidentemente pues ahí uno se imagina que puede conllevar patologías de ese tipo. Es decir, qué pasa cuando una persona se siente en el cuerpo de otra y odia eso que es, ¿no? Correcto. Y después hay otros personajes como los que tú mencionas, hay mujeres despampanantes que evidentemente yo creo que representan en un altísimo nivel una proporción importante de mujeres venezolanas, mujeres que buscan la independencia, que de alguna forma se encuentran hoy en día en un mundo moderno en donde ya los prejuicios con respecto a las posiciones que pueden alcanzar las mujeres en la sociedad han prácticamente desaparecido, pero a su vez también hay como una gran ansia de correr rápido, es decir, de llegar lo más pronto posible a ciertas posiciones de prestigio, de tal manera de demostrar que, ¿no? Entonces, también en ese punto llego al análisis de, bueno, ¿qué pasa cuando una persona se pasa la vida tratando de demostrar a otro que es algo? Entonces, eso también genera pues una serie de oscuridades psicológicas que están representadas en la novela, ¿no? Perfecto, vamos a nuestro corte comercial publicitario, pero antes les recordamos que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de Planeta y de Librería Sónica la novela Cicatriz de Juan Carlos Sosa Aspurua. Nos agarraron infraganti conversando sobre la novela. Fuera de base, como dicen. Sí. Pues ya saben, amigos, que estamos de vuelta en Librería Sónica. Escuchando Red House, interpretado por John Lee Hooker, ese tema fantástico que es una de las versiones más exquisitas que yo he escuchado de Red House. Sí, con el propio peso del blues. Jimi Hendrix, la versión de esta versión es estupenda. John Lee Hooker nació un 24 de agosto de 1917 y falleció recientemente, si se quiere, el 21 de junio del 2001 a los 81 años de edad, uno de los grandes del blues mundial. Continuamos en Librería Sónica conversando con Juan Carlos Sosa Aspurua. Estábamos conversando en el corte comercial o yo les preguntaba si les incomodaba que yo catalogara a la novela como una especie de bestseller, porque tiene esas características emocionales, la acción, el misterio de las acciones que se cruzan y ese tipo de situaciones que te hace pensar que tiene esa tónica del bestseller. ¿No te incomoda eso, María Elena? Tú como editora. No, para nada, porque si me incomodase tendría que pensar que el bestseller es un género menor o digamos un rango menor en la literatura, y para nada, todo lo contrario. Para mí el bestseller tiene que ver más bien con volumen de ventas. Correcto. Esperemos entonces que sea un bestseller. Yo espero que sí, que sea un bestseller en ese sentido. Y le comentaba a Linsabel que es que los temas sí tiene realmente la estructura de un bestseller, capítulos cortos, muy precisos, donde se van dejando situaciones que luego se retoman en otro. Porque los temas de la novela, que son el poder, la política y el petróleo, que son para mí los tres temas básicos, a través de los cuales se van articulando una serie de situaciones y de vidas de personajes, y se va cada vez más tejiendo una maraña que llega un momento en que tú te das cuenta que esta es una novela que tiende hacia la globalización, porque aparte de que está basada en personajes venezolanos, también hay personajes de otras procedencias, de otras latitudes, de otros medios. Y el retrato de esa bipolaridad entre la CIA y la KGB, y de una manera sentir que el resto de la humanidad somos títeres de los hilos que ellos dos van moviendo según sus conveniencias, es algo que te deja como
en un momento indignado y boquiabierto, porque tú dices, bueno, y entonces... A medida que vas leyendo, te vas sintiendo cada vez más pequeño. Bueno, pero es que a medida que tú vas leyendo, hay algunas partes donde a mí me dio mucha gracia, en el buen sentido, porque entonces uno llega un momento que se dice a sí mismo como lector, bueno, con razón estamos como estamos, en este tiempo real, en este año 2008, porque sobre todo el tema político, a medida que tú vas leyendo esas partes donde está metido, vamos a decirlo así, si se quiere, el gobierno, aunque no es el estilo del programa hablar de política, hay partes en donde uno se dice a sí mismo, cualquier hecho, ¿cómo es que dice el adagio? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, es pura todos coincidencia. Los personajes son ficcionales. Así es, y tú te dices, bueno, caramba, ya entendemos por qué estamos como estamos, Juan Carlos. Es impresionante esa parte política que incluyes dentro de la trama de la novela. Fíjate que precisamente por eso que hablaba antes de que el tema, el eje central de la novela es la libertad, ¿no? Y por eso el tema del poder. Y quizás efectivamente en la narración de la novela, en la narrativa, llega un punto, como dice María Elena, que uno se puede sentir arrinconado, asfixiado ante la impotencia que generan las fuerzas mayores que en un momento determinado tienen mucho que decir en los movimientos que tiene el mundo, ¿no? Pero ahí está la metáfora, precisamente. Ahí es la pregunta que yo le lanzo a mi lector. Esa es la carrera que debemos seguir entonces. Es decir, ahí está el poder o está en otro lado. O a lo mejor el poder hay que buscarlo quizás mucho más cercano a uno, más que externo, es algo interno, es una búsqueda personal. Y ahí es donde está el tema importante de la cicatriz. Es decir, ahí es donde como seres humanos nos tenemos que preguntar hasta qué punto las circunstancias de la vida son las que van a determinar quiénes somos, o somos nosotros con nuestra propia voluntad los que vamos a determinar eso. Entonces, básicamente esa continua dicotomía que hay entre lo que puede ser todas las influencias, todas las presiones que sentimos de afuera y lo que llevamos por dentro, ese continuo batallar es para mí lo que define al final del día quienes alcanzan la libertad y quienes no, y quienes logran niveles importantes de poder y quienes no. Entonces, antes de llegar, por supuesto, a eso, yo sí creo que es importante, y eso fue lo que traté de hacer, que el lector se vea expuesto a lo que para mí han sido vivencias bastante cercanas y sí, carnales, ¿no? Es decir, yo de alguna manera, por el tipo de vida que he llevado, he tenido la oportunidad de conocer muy a fondo cómo funcionan las agencias internacionales, ciertos, si se quiere, organismos que la gente percibe como sinónimos de buena voluntad de los países, el tema de la justicia internacional, el tema de la economía, es decir, cuáles son las fuerzas económicas que están detrás de las decisiones políticas y cómo determinan muchas veces esas decisiones políticas los destinos de naciones completas, cuando parten de una base bastante individual, es decir, cuando el origen de esas decisiones que afectan a tantas personas muchas veces son consecuencia de la voluntad de grupos muy pequeños de personas. Discúlpame, ¿no? Justamente eso, haciendo referencia y aludiendo a eso de que acabas de hacer mención, yo dentro de la reseña que hice del libro de Cicatriz, escribí lo siguiente: el efecto mariposa es llevado a su máxima expresión en el entramado del texto. Situaciones que se vivieron en un pasado remoto terminan repercutiendo en un presente que avasalla en las vidas de Charles y Anne Lowell, Sergei, Miranda, Delfina y todos los personajes que forman parte de las historias aquí narradas. Aquí cito ahora una parte de la novela. A veces la muerte en Pekín de un diplomático alemán genera como consecuencia la explosión de un tren en Argentina. Dos eventos totalmente diferentes a los ojos del mundo inconexos, y resulta que están totalmente conectados por razones que solamente conocen 3 o 4 personas en el planeta. Justamente eso que estabas comentando, que cosas que tú no te imaginas que repercuten en un hecho, pero es así. Ahora, ¿la realidad llega a ser tan así, tan impactante como Cicatriz? Yo creo que sí. Yo creo que a veces la realidad supera inclusive la ficción, ¿no? Hay que recordar, claro, que es una novela de ficción. Correcto. Y que muchas de las cosas que están allí pueden a veces caer no en exageraciones, pero sí en situaciones que pueden lucir a veces un poco agrandadas, si se quiere. Y también, pero, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, porque estás trabajando con arquetipos, ¿no? No solo arquetipos de personajes, sino arquetipos de situaciones. Exactamente. Entonces, en el trabajo de los arquetipos, evidentemente, uno muchas veces tiene que ponerle tinta fosforescente a las situaciones para que se entiendan. Yo pongo muchas veces el
símil de la caricatura. Cuando alguien hace una caricatura de una persona, lo que se ve reflejado obviamente no es la persona como es la exageración de ciertos rasgos de la persona. Claro. Bueno, muchas veces eso es el ejercicio de la ficción, tratar de hacer eso para exponer un punto, ¿no? Claro, cuando Marilena estábamos conversando días pasados sobre la novela que tú me dijiste te va a enganchar, yo recuerdo que yo leí la novela y eso fue un aluvión desde el principio hasta la mitad de la novela aproximadamente. Luego sentí una especie de distensión. Oye, la cosa está como que más pausada y de repente aquella caída libre fuertísimo cuando uno de los personajes va a otro país del lejano oriente y hay una avalancha de emociones justo cuando este personaje, uno de los personajes principales, consigue una carta, y no les cuento más para que usted salga corriendo y busque el libro y lo compre. Pero para que usted busque el libro y lo compre, cosa que agradaría muchísimo a María Elena y a Juan Carlos también. Yo les voy a decir... Perdón, pero al lector también. Al lector también, claro, por supuesto, a eso iba. Yo les voy a decir, con las propias palabras del autor y del libro Cicatriz, lo que a mí me sucedió cuando tú llegaste a esa mitad del libro. Okay. Más o menos, en la propia mitad del libro, dice algo como dice exactamente esto, perdón. Necesito digerir lo que me han narrado. Tengo que poner las ideas en orden y tener un panorama más claro de todo. Aún no lo entiendo. Y ahí empieza en la novela, entonces, los episodios a ser un poco más condescendientes con uno como lector. Claro. Menos trepidante. Y a dejarte respirar, porque tú vienes con una taquicardia hasta este punto. Sí, me gustó y eso de luego, trepidante, fantástico. Retomo un poco la idea que comentaba Juan Carlos, que cada quien en la libertad es el dueño con sus decisiones de ser o no mejor cada día. A partir de allí tú empiezas a sentir y poco a poco ves cómo la novela te va llevando hacia esa resolución que tú planteabas. Y al final hay varios caminos que te muestran cómo las decisiones de ciertos personajes pudieron llevarlos hacia un bienestar espiritual que repercute en un bienestar colectivo e individual simultáneamente, o a procesos terribles como la propia muerte de una manera bastante dura. Bueno, todas esas palabras que está diciendo Linsabel Noguera es en referencia a esta novela, Cicatriz, de Juan Carlos Sosa Aspurua. Continuamos en Librería Sónica con Juan Carlos Sosa Aspurua y con María Elena Rodríguez, que no vamos a esperar que se nos vaya mucho el tiempo en este último corte para que nos hables de las novedades, qué cosas tienes que ofrecer al público lector de Librería Sónica. Yo estoy tan encantada leyendo, conversando con ustedes sobre la novela, porque además es un gusto conversar sobre la novela, como les decía hace un momento, con gente que ha leído los libros y los ha trabajado, ¿no? Que es lo que esperamos que los lectores, también de pronto algún día vamos a hacer alguna conversación aquí con los lectores. Te hago esa propuesta. Claro, es que eso está dentro de los proyectos. Las novelas de autores venezolanos, claro. Porque hay que buscar maneras de estimular la lectura, ¿no? Okay. Bueno, yo traje por acá nada que ver con la narrativa, las 3 novedades de Planeta que estamos lanzando en este momento. Adelante. Un libro de Víctor Guedes, de la serie de gerencia que se creó prácticamente para Víctor Guedes, porque ha venido produciendo una cantidad de temas interesantísimos de gestión empresarial. Este es uno sobre la responsabilidad social y la reputación empresarial, que como ustedes saben ahorita es un tema importantísimo. Todas las empresas pues están buscando la manera de vincularse a su entorno y hacer labor social, ecológica, cultural, etcétera. El libro se llama Ser Confiable y es eso, ¿no? La responsabilidad social y la reputación empresarial. Perfecto. Donde Víctor Guedes pues de nuevo nos ilustra y nos deleita, además con esa manera tan rica que tiene Víctor de escribir sobre un tema un poco estéril, ¿no? Como es la gerencia empresarial. No, y antes de darle nuevamente la palabra a Juan Carlos, hay un libro también de la categoría gerencial, si se le dice así, no recuerdo el título, María Elena, que es algo, la táctica de la zancadilla. La estrategia de la zancadilla. Oye, de Stephen Bing. Excelente el libro. Stanley Bing, perdón, excelente. Excelente, porque además es un libro con mucho humor. Con mucho humor y que te saca del canon normal del libro gerencial, donde él contrapone la teoría de la guerra de Sun Tzu, de este autor japonés, y entonces es muy cómico porque cada capítulo él hace un epígrafe del arte de la guerra, creo que es el nombre del libro, versus alguna epígrafe que haya tomado de un personaje contemporáneo, en donde él se atreve hasta el punto de llamar a Sun Tzu
como un personaje blandengue, creo que se atreve a decirle, pero es muy sabrosa la lectura vista de un punto de vista quizás más moderno, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Juan Carlos, continuamos conversando contigo y sacándole provecho a tu visita a Librería Sónica. Fíjate cómo hemos ido avanzando, dándole a nuestros oyentes de Librería Sónica tips para que se vayan. Ya pasamos de la mitad de la novela. Yo voy a leer una frase que me encantó al final. Después que uno de los personajes ha decidido enrumbar su vida hacia una búsqueda espiritual y con una vida de muchos logros comunitarios y para él. Y vaya de logros, llegó el momento en que, bueno, de alguna manera su alma decide que es el momento de morir. Y la frase justo antes de ese momento hace referencia a él leía mucha poesía, le encantaba, era en sí un poeta él mismo dentro de la estructura de la ficción de la obra, y dice así: Robert Frost fue invocado por su alma y al instante dio como regalo un poema. Tomó el frasquito azulado con las hierbas y se lo bebió de un tirón. En un minuto su corazón dormiría para siempre. Ese silencio es fundamental. Ese silencio fue más elocuente que cualquier. Sí, ¿verdad? No, la novela realmente te deja impactado porque es un aluvión de acciones, de situaciones, de personajes muy marcados en cuanto a sus características particulares, cosa que de verdad no nos agradó mucho. ¿Qué será? Como a ti te encantó la palabra esta de trepidante, yo quiero como un poco resumir en una sola frase que se me acaba de ocurrir en este momento. Eso es que la novela comienza hasta la mitad más o menos, como decía Linsabel, con un ritmo trepidante, cosas que suceden y personajes a quienes les pasan las cosas más inverosímiles. Llega después de la mitad un remanso en el que quizás es el momento de la reflexión, de todo lo que venía pasando, allí del accionar. Hasta cuando los personajes encuentran la paz. Sería lo trepidante del remanso y la paz. Es una novela que te lleva quizá por todo lo que sería el devenir de unas vidas, ¿no? Correcto. De hecho, al principio nosotros habíamos tenido una pequeña diferencia porque él me ¿leíste la novela? Y yo, bueno, sí, la empecé a leer, pero es que no puedo avanzar porque el tema a mí particularmente no es un tema que me guste. Me dice, no, pero anda, léala. Y yo, la estoy leyendo. Y luego me pasó eso que les comentaba. Quiero saber qué pasa. Quiero saber cómo se va a resolver toda esta estructura. Caíste en la trampa. Así es. Me mordí el anzuelo. Bueno, Juan Carlos, lamentablemente hemos llegado al final. ¿Algunas palabras que quieras compartir con nosotros y la audiencia de Librería Sónica? Básicamente que estoy muy agradecido por la invitación. De verdad que este programa es fascinante. Ustedes se han preparado muy bien con la novela y de verdad es encantador pues tener unos entrevistadores tan, digamos, conocedores de la obra de uno, que sean capaces efectivamente de hacer preguntas concretas y al punto de la novela. Así que estoy muy agradecido, ¿no? Bueno, Juan Carlos, y antes que terminemos, ¿algún trabajo que esté por allí en proceso? ¿Estás escribiendo algo? El trabajo ahorita, como decía María Elena, no ha terminado. El libro no solamente es cuando se publica, sino que tenemos que hacer ahora que efectivamente trascienda, ¿no? Para eso hay que involucrarse, porque la idea de la novela es que sea una novela que eventualmente pueda leer el mundo entero, ¿no? Perfecto, y que así sea, María Elena. Gracias por venir también. Gracias a ustedes. Sí, quería aprovechar la oportunidad para darle las gracias a los libreros, a las librerías, porque realmente, mira, se está haciendo un gran esfuerzo. Creo que todas las editoriales, y hablo por Planeta en particular, estamos haciendo un gran esfuerzo por estimular la producción de los autores venezolanos, la publicación de los autores venezolanos. Le pedimos a los libreros ayuda con esto, están de verdad tratando de colaborar, estamos tratando de hacer unos equipos de trabajo bien interesantes de manera de ofrecerle a los lectores la alternativa de buena literatura venezolana. Qué bueno, entonces hemos llegado lamentablemente al final de hoy y nos despedimos con la frase del día. Que el amor es una mentira, no importa. En todo caso, es en la vida del hombre lo que es el azul en el cielo y en los mares. Mentira, pero la más encantadora y bella de las mentiras. Manuel Díaz Rodríguez. Recuerden que estamos obsequiando por cortesía de Planeta y Librería Sónica el libro de Juan Carlos Sosa Aspurua, Cicatriz, enviando la palabra libro seguida de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívares fuertes, más básico, más IVA.
Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar. También pueden entrar a nuestro grupo, ¿cómo es que se llama? El grupo en Facebook. En el Facebook famoso en ese. porque es que tú me los lanzaste. El tuyo. En la dirección general, Jaime Nestares. en la gerencia de producción, Claudia Campero. gerencia de información y opinión, Javier Pereira. en los controles, Luis Enrique Delgado. y quienes hablaron hoy para ustedes, yo, Linsabel Noguera. Y yo, Jason Maldonado, que Hoy nos estoy cambiando la despedimos. voz. ¿Cómo fue No sé nuestro, decirte cómo fue. no sabes, nuestro humilde homenaje hoy a ese gran sonero mayor? Visítenos en libreriasonica.wordpress.com. Chao. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. RCR presentó Una vida en donde uno efectivamente está luchando contra lo que algunos llaman pues los fantasmas. De alguna manera esos fantasmas generan traumas, ¿no? Generan ciertas circunstancias que marcan la vida, como decía antes, para bien o para mal. Entonces el nombre cicatriz tiene que ver con eso, tiene que ver con que esas situaciones existenciales que en un momento determinado pueden ser muy intensas y pueden marcar nuestra vida a partir de ese momento, puede conllevar también a psicopatologías bastante graves, o sea, pueden llevar a ciertas personas a caer en un mundo de perversión, un mundo oscuro, un submundo, si se quiere, un mundo subterráneo. Claro. Entonces, el libro habla de esas dos cosas, del poder tras el poder y de las cicatrices, ¿no? Un poco eso que tocabas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en amplitud modulada a este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Como todos los domingos le hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Entrevista en Librería Sónica. Está con nosotros en el estudio de Radio Caracas Radio y en Librería Sónica el señor Juan Carlos Sosa Aspurua, escritor venezolano, quien acaba de publicar su novela Cicatriz. Bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, Jason. Y bienvenida una vez más a nuestra amiga María Elena Rodríguez, de Editorial Planeta. Bienvenida, María Elena. Gracias, buenas tardes. Nos costó tenerte, pero aquí te tenemos nuevamente. Pero yo sé que tú eres una mujer muy, muy ocupada. Pero A siempre ver, es un placer tenerla aquí por porque además es supuesto. una excelente editora y promotora de sus autores. No solamente eso, sino que la Editorial Planeta se ha caracterizado por una serie de publicaciones de lujo, de buena literatura. Y del apoyo al autor nacional, cosa que nosotros desde Librería Sónica agradecemos y apoyamos. Cosa, como dice un amigo nuestro, cosa que se agradece. Ah, exacto. A ver, Juan Carlos, cuéntanos para entrar de una vez en materia de Cicatriz. ¿Cuándo y por qué nace Cicatriz? ¿Cómo nace la novela? Bueno, la novela nace de una forma bastante espontánea. De mencionar ahora, Juan Carlos, la psicopatología de los personajes fue algo que particularmente también a mí como lectora me llamó mucho la atención porque los personajes están sólidamente construidos sobre estas características patológicas de unas personalidades muy marcadas por traumas que no lograron superar y particularmente uno de ellos que luego se trastoca y se transmuta en otra personalidad, vive toda su vida urdiendo desde la adolescencia una venganza que gracias a estos hilos del poder que tú retratas puede llevar a cabo. Así es. Y es interesante lo de las cicatrices. Voy a citar el propio libro. En el capítulo 24 hay un fragmento que dice lo siguiente, abro comillas. Un día simplemente me senté con intención de escribir algo que de alguna forma lograse retratar el mundo que estamos viviendo, ¿no? No solamente en Venezuela, sino a nivel planetario, a nivel internacional.
Entonces se me ocurrió escribir el tema del poder tras el poder, pero en paralelo, analizando ese asunto del poder, pues evidentemente llegué a la conclusión de que era fundamental entonces hablar del tema de la libertad y del tema de cierta forma de cómo todos los seres humanos estamos en un constante debatir existencial para tratar de ser mejores personas, ¿no? Y que algunos de nosotros lo logramos, otros en cambio no lo logran, o el decir lo logramos suena un poco quizás temerario, porque la verdad es que pienso que esto es una cuestión de todo.